¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. En una semana que ha sido muy triste, conmocionante, angustiante para la ciudad de Córdoba, para Córdoba en sí mismo y con reflejo hacia el país, por los hechos que se sucedieron, hechos que jamás se habían visto en nuestra provincia, y que habrá que analizar con detenimiento, teniendo en cuenta las características de los hechos y fundamentalmente de los protagonistas. Y en el país que naturalmente tampoco logra generar expectativas favorables, propositivas en el sentido de que los empresarios puedan seguir tomando decisiones futuras con respecto a materia de inversiones. Ha habido noticias con respecto al dólar, ha habido noticias con respecto a las reservas. Todo esto lo vamos a analizar con Marcelo Capelo del IERAL Córdoba. Vamos a hablar con la gente del Foro Productivo de la Zona Norte, con Roberto Barberis y con Francisco Bacaros. Y vamos a analizar la política con la licenciada Pamela Cáceres, que es la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Vamos a los auspicios. Alfredo no va a estar hoy, está de viaje, así que se va a extrañar la columna de opinión de Alfredo, así que vamos al corte y cuando regresemos vamos a dialogar concretamente. Nos introducimos en el tema económico con Marcelo Capelo. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles. Bien, semana particularmente importante de la economía. Marcelo Capelo está con nosotros. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo encara el gobierno la economía en el 2014? Bueno, yo creo que hay que primero tener en cuenta que hubo un cambio de gabinete importante porque hay un nuevo ministro que parece que sí va a ser ministro de Economía y hay un jefe de gabinete que evidentemente pesa más que el anterior y que además opina y hace sobre economía también. Me parece también que acá hay dos visiones, metiéndonos en la política, la de la presidenta y la del jefe de gabinete podrían no coincidir en materia de economía por el hecho de que la presidenta no puede ser reelegida y por ende le conviene una economía que no haga tanto ruido hasta llegar al 2015 y en todo caso que el nuevo presidente, el nuevo ministro de Economía arregle varios desbarajustes económicos que existen, varios desequilibrios que seguramente los analizan siempre con Alfredo, que son el desequilibrio que genera inflación, el de los subsidios y el problema de la balanza energética, el problema de la competitividad, etc. Alguien lo va a tener que solucionar en algún momento. Lo más probable es que Cristina desee que esa solución la dé el gobierno del 2015. En cambio, Capitanich, si quiere ser presidente en el 2015, y si los gobernadores que lo apoyan quieren ganar en sus provincias en el 2015, esa economía que a Cristina le sirve para el 2015 no sirve para Capitanich y para los gobernadores. Tienen que llegar con una economía rozagante, una economía como la del 2011 para que les permita ganar. Ahora, para llegar con una economía mejor tienen que hacer cosas ahora y no solamente maquillaje para poder, en todo caso, aun cuando haya inicialmente algún costo político, pero que pueda mejorar la economía hacia el 2015 y llegar con una tasa de crecimiento más importante. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los lineamientos a tu juicio que hay que tomar? Entonces, ahí se separan. Me parece que para Cristina convienen los parches en ese sendero de llegar al 2015 sin demasiados problemas. Lo que se hizo, por ejemplo, con el turismo, subir el anticipo del impuesto, tratar que se importen menos autos, se aplicó el impuesto a los autos de lujo, arreglos cosméticos que no solucionan los problemas de fondo que tiene la economía argentina, que son, primero, la pérdida de competitividad, sí, falta de competitividad cambiaria y estructural. Lo que ocurre que en el corto plazo la que más importa o la que más afecta es la competitividad por el lado del tipo de cambio, para proveer dólares en forma más genuina, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos números en el IERAL
quiénes son los que aportan dólares a la economía argentina y quiénes los usan, quiénes los demandan. Aportan básicamente dólares el sector agropecuario y la industria de alimentos, en términos netos, entre exportaciones e importaciones, y la inversión extranjera directa, que ahora está muy baja, o sea que prácticamente la dejamos de lado. Y los que usan dólares son el resto de la industria, lo que se llama la manufactura de origen industrial, o sea, la que no son alimentos, el turismo, otros servicios, enviar utilidades al exterior por parte de las empresas extranjeras y los intereses que se pagan de la deuda. Entonces, si uno quiere mejorar genuinamente la entrada de divisas al país, que es el problema más urgente, quizás por el drenaje en la balanza de pagos y en el Banco Central, en la reserva del Banco Central, o lo ataca por el lado de los que usan las reservas, como son turismo y importaciones de autos, pero si va a resolver el problema de fondo, tiene que ir a las exportaciones y hacer algo para mejorar la competitividad, para que exportemos más. Y ahí no hay mucho más que hacer que o mejorar más drásticamente el tipo de cambio, o mejorar la competitividad de otro modo, como puede ser, por ejemplo, bajar impuestos a los exportadores. En ese marco de las exportaciones, ¿cómo influye el tema Brasil? Influye sobre todo a la industria, justamente a la industria que habíamos llamado MOI, manufactura de origen industrial, y especialmente la automotriz. Claro. Brasil está creciendo menos de lo esperado, hacia el año que viene va a crecer nuevamente menos del 3%, se están demandando menos autos en Brasil, se están produciendo menos autos en Brasil y eso ya impactó en el último dato en Argentina con una caída en la producción de autos del 20%. Eso afecta mucho además a Córdoba, ¿no? En particular por Renault y por Fiat especialmente. Entonces, en el contexto externo tenemos un Brasil que no ayuda, un precio de la soja que si bien históricamente no es malo, pero que va a ser menor al que había en el promedio del 2013, o sea que el campo va a aportar menos divisas el año que viene y no más, porque la cosecha de este año fue buena. Si vuelve a ser buena, pero a un precio menor, va a aportar menos divisas el campo. Brasil no ayuda, como recién decíamos, y bueno, y estos problemas internos de inflación, de pérdida de competitividad. La inflación me parece que tiende a subir algunos escalones, eso ya está claro, y debe ser parte de este problema social que hemos vivido en Córdoba hace 2 días, que también debe estar ayudando el hecho de que la inflación, sobre todo en esta época del año y en los primeros meses del año siguiente, carcome los ingresos relativos de la gente, claro, que fueron aumentados en abril, mayo y junio. Vos dijiste algo importante, el tema Capitanich, es decir, Capitanich quiere ser uno de los presidenciables hacia 2015 y quiere tener probablemente posibilidades de ser el hombre que maneje el país en el 2015, tiene que atacar, como vos decías, mucho más profundamente los problemas de la economía que los parches que quiere poner la presidenta. Entre eso está la inflación. ¿Cómo atacarla? Bueno, ahí el problema más importante a resolver es el siguiente. Si uno toma los primeros 9 meses del año, el Banco Central emitió 85 mil millones de pesos para prestarle al Tesoro Nacional. Sí. ¿Cierto? Y gastó en subsidios el Tesoro para mantener las tarifas subsidiadas de energía y transporte, básicamente, en los primeros 9 meses del año, 90 mil millones de pesos. Es decir, que el Banco Central subsidió directamente... Si uno quiere simplificar al extremo de las cosas, diríamos que para mantener tarifas bajas, especialmente en el Gran Buenos Aires, además, el gobierno nos cobra la inflación a todos. Así es. En definitiva, ese es el cambio que está haciendo el gobierno. Nos mantiene baja la electricidad, gas, transporte, especialmente en el Gran Buenos Aires, y nos cobra la inflación en todo el país por esa asistencia que hace el Banco Central al Tesoro. Ahora, cuando vos quieras resolver eso, bueno, vas a tener que emitir menos para prestarle al Tesoro, además de algunas otras cuestiones, ¿no? Porque no solamente la inflación es emisión, pero evidentemente que emitir 85 mil millones de pesos en 9 meses es mucho para prestarle al Tesoro. Cuando vos les digas a la gente, para emitir menos, para generarte menos inflación, tengo que bajar los subsidios. Y cuando baje los subsidios te voy a subir las tarifas. Claro. O sea que a la gente le van a tener que decir, para bajarte la inflación a mediano plazo, primero te tengo que subir la electricidad, el gas, el transporte. Claro. Y va a ser muy poco creíble. Ya un gobierno que tiene poca credibilidad. Entonces ahí está, yo creo, el principal problema para bajar la inflación que tiene el gobierno. Queda en una trampa. Para bajar la inflación a mediano plazo tiene que primero ajustar
las tarifas. Si no es este gobierno, va a ser el que sigue. Hay dos datos, digamos, que pueden ser, digamos, motivos de análisis y a lo mejor de preocupación, tal vez no para el hombre común, porque cuando el hombre común siente hablar de que cayeron las reservas, es como que no le hace mucho, sin evaluar de que eso puede ocurrir en su casa cuando maneja la economía familiar en el mismo sentido que maneja el gobierno nacional, Así es. sino que el ciudadano común no puede emitir, lo Así que es. tiene lo tiene. Y el otro problema es, en consonancia con lo que decías vos del tema inflacionario, la situación de las provincias. Es decir, ¿ves la posibilidad de una refinanciación de las deudas provinciales habida cuenta del ahogo que ya existen en las provincias y que se ven de alguna manera tomar medidas, como en el caso de Córdoba, digamos, de recaudación aleatoria llamada tipo tasas para poder solucionar los problemas de caja que tienen? Hay que hacer una aclaración, ¿no? Las provincias en el 2008, especialmente las grandes, que empezaron a tener algunos problemas en la relación con el Poder tuvieron Central, una refinanciación. Córdoba, Santa Fe ya los tenía, Sí. Buenos Aires fue y vino. Al tener más autonomía, subieron los impuestos. Desde el 2008, Sí. casi todos los años fueron subiendo los impuestos. Y ahora efectivamente tienen más autonomía, o sea, han mejorado sus cuentas fiscales. Las provincias grandes, incluso Buenos Aires, después de mucho tiempo, al tercer trimestre de este año tiene superávit. Antes de pagar la deuda, pero tiene superávit cuando antes tenía un déficit muy importante. Entonces, no tienen tantos problemas financieros las provincias en el 2013 como tenían en el 2008, en el 2009, 2010. En ese sentido han mejorado. En el caso de Córdoba, ¿qué ocurrió? Era muy dependiente del financiamiento de la ANSES a la Caja de Jubilaciones y de la deuda que vencía todos los años y que había que refinanciarla con la Nación. Cuando la ANSES deja de enviarle recursos a la Caja de Jubilaciones y cuando el año pasado el Gobierno Nacional avisa de que no va a autorizar el nuevo endeudamiento a las provincias vuelven a subir los impuestos para no depender de la autorización de la Nación o de la asistencia. Y Córdoba pasó, además de que aprobó la ley del diferimiento en el ajuste de las jubilaciones, pasó a tener un déficit en la Caja de Jubilaciones de prácticamente un tercio de lo que hubiese sido de otra forma. Funciona con inflación, ¿no? Es una cuestión que si no fuera por la inflación no funciona. Y este año no está tomando deudas para pagar la deuda que vence. Es decir, efectivamente, subiendo los impuestos con mayor presión tributaria para el sector privado y ajustando a los jubilados de esa manera, logró esa mayor autonomía. Y pasó también en Santa Fe, en Buenos Aires, que subieron los impuestos y están un poco más holgados financieramente. El año que viene, si bien las provincias tienen que volver a pagar la deuda con la Nación, Claro. en el caso de Córdoba tiene menos vencimiento el año que viene que este año, porque este año vencía un Boncor por un monto muy, muy importante. Entonces este año va a pagar en total casi 2.500 millones de pesos en deuda y el año que viene va a pagar 1.500 millones en deuda. Es decir que en ese sentido no va a ser tan problemático. Lo que sí ahora pasa a ser fundamental en la cuestión fiscal de la provincia es cuál va a ser el aumento salarial para el 2014 por lo que ocurrió con la policía y por lo que está ocurriendo ahora con el CEP, con los equipos de salud, etc. Todo el mundo va a querer lograr un aumento similar al de la policía. Entonces, el año pasado el aumento fue del 26%, pero en los números concretos, cómo impactó en el presupuesto, es prácticamente un aumento del 29% del gasto en personal. Yo creo que si la provincia repite hacia el año que viene un aumento en el gasto en personal similar al de este año, lo va a poder afrontar. Si se supera esa cifra, va a tener que sacar de otras partidas para poder pagar esos salarios. Y generalmente, cuando eso ocurre, el que paga el pato es la obra pública. Entonces me parece que si los gremios ahora logran mayores aumentos salariales aprovechando esta situación coyuntural, yo no creo que, salvo que obtengan un aumento salarial, no sé, superior al 32, 33%, no van a llevar a un problema financiero grave la provincia, pero sí van a hacer de que haga mucho menos obra pública, que lo cual afecta también al sector privado. Claro. Entonces los empresarios dicen, por ejemplo, nos aumentaron los impuestos, al menos que hagan infraestructura. Ahora, si eso va a ir para salarios públicos, para las empresas privadas es
un pésimo negocio. Pagan más impuestos que se va en salarios públicos y ni siquiera queda en una mejor infraestructura. Y la presión tributaria ya es insoportable cuando uno suma los 3 niveles de gobierno, claro. Se volvió insoportable. Finalmente, ¿vos crees que Argentina puede volver al mercado internacional, al menos para tratar de reponer reservas? Para reponer reservas están estos parches que recién decíamos, al turismo, los autos, la solución de fondo que era mejorar las exportaciones vía tipo de cambio o volver a los mercados internacionales de crédito. Yo la verdad que no sé si van a lograr en estos 2 años, con poca credibilidad, aun cuando lo están intentando, regresar a los mercados voluntarios. Sí creo que es más factible que consigan dólares a partir de vaca muerta. Es decir, que consigan inversiones cuantiosas si generan un marco regulatorio en materia de gas y petróleo creíble a largo plazo. Me parece que eso es más factible de que generen las divisas que Argentina necesita en el corto plazo. Ahora, si vamos a endeudarnos de nuevo en el exterior, sin mejorar la competitividad, es lo peor que podemos hacer. La vieja historia. Las empresas van a seguir mal en términos de competitividad y vamos además a volver al endeudamiento internacional. En todo caso, el endeudamiento sirve si arreglamos también el problema de la competitividad. Marcelo, gracias como siempre por venir. No, a ustedes, fue un placer. Cuando regresemos, la gente del Foro Productivo Zona Norte también, hablamos con ellos sobre todos estos temas que hacen a la realidad económica y de la producción de Córdoba y del país. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Este verano, la Muni te invita a disfrutar las piletas y polideportivos municipales. Vení a nadar y a tomar sol en los horarios de pileta libre en los natatorios de Camping San Martín, Club Municipal, Parque Sarmiento, Parque Las Heras y los polideportivos General Paz, General Bustos y los Algarrobos. Además, los chicos podemos aprender y divertirnos en las escuelas de verano para niños y en los campamentos infantiles. También habrá clases de natación para adultos mayores y escuela de verano para personas con capacidades diferentes. Informate horarios, actividades y becas en www.cordoba.gov.ar o en la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Roberto Barberis, Francisco Baccaro, hombres del Foro Productivo Zona Norte, del Instituto de Tecnología Industrial de la Zona Norte, que emite esta revista. ¿Dónde la pongo? Allá. La revista del Instituto y la revista del Foro Productivo de la Zona Norte. Están con nosotros. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien. Me imagino gracias. que preocupados por todo lo ocurrido, ¿no? Sí, la verdad que estamos realmente preocupados, pero la verdad que no hay cosas que no nos sorprenden.
no podía pasar otra cosa en función de lo que se viene haciendo, las políticas económicas que se vienen implementando, tanto el gobierno municipal, provincial y nacional actúan solamente pensando en cómo incrementar sus ingresos, presionando a las empresas que parece que son fuentes inagotables de recursos. Y bueno, el gasto público crece permanentemente y bueno, por ahí hay algunos descuidos, hay mucha desocupación porque hay gente que no está preocupada en trabajar, total el Estado la sostiene. ¿Se nota eso? Y parece que sí, parece que mucha de la gente que estuvo haciendo lo que hizo ayer es gente que está desocupada. Yo te cuento una cosa que pasó hace un par de meses acá en Córdoba. Vos hoy pedís mano de obra para tu empresa y vienen 10, 15 personas, seleccionás, te quedan muy pocas con capacidad. La municipalidad pide 10 empleados y se le postulan 1.300. O sea, evidentemente que todos quieren trabajar en el Estado. Entonces se ha generado en la sociedad una desproporción entre los salarios de la actividad privada y la actividad pública. Y eso va a generar los conflictos que está generando, porque cualquier obrero de la clase privada, con toda esta inflación, se ve muy afectado, va a las empresas, pide aumento de sueldo y las empresas, entre la presión tributaria y lo que les sale en la mano de obra, concretamente no lo van a poder soportar. Esto tarde o temprano va a pasar, hasta ahora pasó esto, y si no se toman medidas concretas y no salimos de los anuncios, porque todos anuncian, hay que educar, ahora sí el Estado, pero después al otro día no pasa nada, no cambia nada, todo sigue igual. Roberto, dos temas. Primero, tema inflacionario que indudablemente repercute en los costos, porque todo mete, hay que trasladarlo a costos. No creo que la PYME tenga mucho margen más para seguir absorbiendo, además del ratio impositivo que le impone la provincia de Córdoba, que es una de las más altas de todo el país, además de los impuestos nacionales. ¿Qué margen queda? No, el margen es bajísimo. La inflación, como decís, en algunos sectores permite trasladar parcialmente los costos, en otro nada. En otro nada. Eso hace que se haya visto este año en muchos sectores una disminución en el nivel de ventas. Pero fundamentalmente, yo creo que más grave que la inflación es lo que decía Francisco recién, la presión fiscal en los tres órdenes del Estado, municipal, provincial y nacional. Claro. El otro día se planteó, se habló, al final creo que quedó en la nada, de aumentar algunas alícuotas de comercio e industria, la municipalidad, para ajustar sus números. Y recién con Marcelo Capello le hacía una consulta yo a ver si había algún estudio de cuáles son los niveles salariales medios de nuestros empleados, UOM, SECAC, alimenticios, con municipalidad, con EPEC, con la justicia. Y me decía, por lo menos el doble, 2 veces y pico, sin tener en cuenta premios, algún bono adicional. ¿Cómo le explicamos nosotros a nuestros empleados que no le podemos dar aumento o que alguna vez no llegamos a pagar una quincena porque hemos tenido que pagar municipalidad, ingresos brutos, naciones, todo esto, y que ese dinero va mayoritariamente al pago de salarios que duplican o triplican el de ellos? El caso de la justicia ahora, esta ley de reenganche, que no conozco profundamente, pero están hablando de porcentajes muy importantes sobre bases muy importantes. Realmente son números, y todo es por un enganche de un aumento de los jueces, cierto que fue un 80%. Pero nadie dice, bueno, los jueces, no dice, bueno, nosotros cómo no podemos pagar Nosotros venimos conversando con ustedes de muchísimo tiempo esta parte, con Alfredo. Hoy Alfredo no está, pues está de viaje, pero digo, hemos ido conversando sobre épocas muy buenas de las empresas donde se ganaba buen dinero, donde se podía invertir, donde se tomaba personal. ¿Qué fue lo que pasó para que caigamos de aquel estándar a esta situación de hoy? Para mí, simple. Es decir, hace 5 años atrás más o menos, y esto eran compinches, tanto Kirchner como Moyano, yo no me voy a olvidar nunca, salían en todos los programas hablando de que un poquito de inflación no venía mal. No venía mal, un 5, un 4, 6. Nosotros con la memoria inflacionaria que tenemos sabemos que cuando arrancó la inflación, la espiral, termina en esto. O sea, hace 3 años atrás, Moyano estaba peleando para que las empresas distribuyeran las ganancias. Creo que se distribuyeron.
nosotros en el gremio de empleos de comercio, por ejemplo, en los últimos 3 años, los incrementos salariales alcanzan el 80% en 3 años, ¿no? 25 más 26 más 25, remunerativo. Ahora, las empresas no aumentaron sus ventas un 80%. Evidentemente que hubo una toma de ganancias. Y si en los últimos 3 años el ingreso bruto creo que aumentó 2 puntos. De 2,5 que tenía la actividad pasó a 4,7. 4,7 ahora, claro. Entonces, todo eso fue comiendo la rentabilidad de las empresas. Tarde o temprano esto iba a explotar. Los empresarios dicen, ¿qué hicieron con el dinero que ganamos? La mayoría lo invierte acá. Hablemos de las pymes. Si vos me hablas de una gran empresa, a lo mejor se lleva el dinero, no sé. Pero las pymes reinvierten todo acá, crecen acá. Y de repente te agarra una situación como esta y quedaste fuera de la cancha. Porque... Pero el otro componente de la inflación es los subsidios. Que aparte de bueno, decía Capello, ¿no? Lo que decía Capello, 85.000 millones de pesos del Banco Central para el Tesoro y 90.000 gastaron en subsidios. Pero tal cual es el mismo número, pero no es federal, porque va solamente a Buenos Aires. Claro. ¿Los subsidios cuántos llegan a Córdoba? Poco y nada, casi nada. Nada, o el resto de las provincias, tal vez alguna provincia del sur. Pero los subsidios, aparte de generar un problema inflacionario agudo, tiene un problema, son para nada federales. Entonces realmente el transporte de Córdoba, ¿cuánto pagamos nosotros un boleto de colectivo urbano y cuánto lo paga un ciudadano de Buenos Aires, que ahora se lo han ajustado un poco? Sí. La tarifa, en Recoleta y departamentos pagan 70, 80 pesos por mes. Hablamos tiempos de capacidad instalada full. Hoy, claro, hoy es que ese es un tema. La capacidad instalada probablemente esté full, pero hace 3 años que no se invierte nada y la economía creció. Claro. Entonces vos hoy vas al mercado y te falta cemento, falta hierro, falta de todo. Todo lo que está controlado con los precios falta. ¿Por qué? Y porque a las empresas que pueden invertir le dijeron ustedes no pueden girar los dividendos al exterior. Ah, no, y nadie invierte. Entonces se rompe una máquina y falta mercadería, falta producto al mercado. Eso lo venimos viendo y además son recetas viejísimas que ya las conocemos. Que también genera inflación. Ahora porque vos no tenés oferta del producto y tenés mucha demanda y claro, cobra lo que quiere. Y ahora están hablando, yo no sé, ya la información que nos llega no sabe si es buena o mala, pero están hablando que estarían preparando un congelamiento de precios a partir de enero para 100 productos. Por Dios, de acá a enero, lo que van a aumentar esos productos. Y después vamos a aplicar otras recetas que no resultó nunca. Nunca resultaron las recetas de control de precios, nunca resultaron. Viene de un fracaso rotundo, Moreno, y parece que fuera la solución, vamos a congelar los precios. No se entiende. Una devaluación acelerada en estos días, la del mes pasado fue récord y la de este mes viene apuntando fuerte, ¿no? ¿Cómo soportó el Foro Productivo de la zona norte estas 48 horas que vivió Córdoba? Soporta muy preocupados, realmente preocupados. Diría que no tanto por el hecho económico en sí, que afectó pocas empresas, muy preocupados por el quiebre social. Hemos visto una cosa tremenda que creo que nadie imaginaba, ni la misma policía imaginaba que iba a ocurrir lo que ocurrió. Estamos muy preocupados porque hemos visto escenas de vecinos peleándose, una guerra civil. Recién estaba con un jefe de policía contratando unos adicionales para mi empresa. Le pregunté, ¿hay antecedentes de este mes? Sí, en el 2005. Claro. ¿Vos recuerdas? Un acuartelamiento. Inclusive duró más tiempo y pincharon las gomas de todos los patrulleros que no salgan. Sí. Pero aparte de un par de acontecimientos aislados, robos, la sociedad no salió así de esta forma salvaje. Así que dicen, la policía, las fuerzas, no se esperaban esta reacción de la sociedad. Y otra cosa que nos parece inaudito es que el gobierno de la provincia de Córdoba no haya tenido una inteligencia mínima, un estudio de la situación. Anarquía, en todo el día no vimos una autoridad. No sé dónde leí, cuando asume la vicegobernadora, a ver si se viene a hacer cargo de la situación, ¿cierto? Porque la ciudad estaba en llamas. Afortunadamente no en la provincia, porque fue en la ciudad nomás, ¿cierto? Pero es increíble que no haya podido prever esto y actuar más rápido. ¿Tienen idea de las pérdidas? No, hablan de 1000 comercios, pero es una cifra que no es manejable. La Cámara de Comercio hablaba de que habían sido afectados alrededor de 1000 comercios. Pero ¿cómo cuantificas? Son todas estadísticas. Aparte, nosotros mandamos una circular de todos nuestros socios y yo estaba viendo buenas respuestas.
La mayoría se han dado en la Donato Álvarez en comercios muy chicos, emprendimientos familiares. Sí, sí. La mayoría se ha dado ahí. Hubo algo en el Anzioni, en... Lo preocupante de esto es la destrucción de la esperanza. Ese es el Eso tema. es gravísimo. la destrucción de ¿Cómo la esperanza. reconstruís esto? La ¿Cómo destrucción de la reconstruís? Bueno, esperanza. nosotros, muchas veces vos nos has seguido mucho tiempo, nosotros, y sabes que en educación hacemos muchas cosas, Sí. ¿no? Y la verdad que esto, muchas veces bajamos los brazos porque te cuesta tanto llevar adelante un emprendimiento de la educación, y cuando pasan estas cosas te das cuenta que realmente no estás equivocado, es el camino. Por eso te decía, es muy bueno que no nos quedemos en los enunciados, y que todos los actores de la sociedad actuemos, pero actuemos concretamente, ¿no? En un comunicado en el diario, ni hagamos lo que tenemos que hacer por la educación. No puede la educación quedar solamente en manos del Estado. Se hizo una educación inclusiva y los resultados no son buenos. Ayer una periodista me preguntaba, pero si el Estado está invirtiendo más plata, el Estado Nacional 6% más en el presupuesto de la educación, y que con el dinero no basta. Nosotros podemos tener 100 escuelas o 200 escuelas más, los docentes mejor pagos, pero cuando la sociedad está totalmente quebrada, hace falta el ejemplo, aparte de poner plata en educación, el ejemplo de nuestra autoridad, Es que, de nuestro jefe. es relativo ese importe o lo que Sí, sea ya sé el que es dinero, relativo. Porque para Como que todo tengas una presupuesto. idea, para que tengas una idea, por ejemplo, la deuda del flotante del Ministerio de Educación al 30 de septiembre era 757 millones de pesos. O sea, vos podés poner plata, pero la plata no está. No está. Y no llega, ¿eh? No llega. No llega tampoco, porque nosotros hemos pedido para equipar la escuela y un montón, y nunca tuvimos nada, ni del Estado Nacional. El Estado Provincial nos ayuda con los sueldos de los docentes, pero el Estado Nacional nunca nos ayudó con nada, ¿no? Es un tema complicado, porque cuando yo escucho que el Estado Nacional dedicó tanto presupuesto a la educación, nosotros ya tenemos una criatura que tiene 8 años, no es un proyecto lo nuestro, es un lugar para ir a decir, muchachos, ¿qué le hace falta? ¿En qué podemos ir adelante? ¿Podemos meter más chicos acá? Claro, con un atenuante, si se quiere, hacia ustedes, para ustedes, a su favor, que ustedes capacitan personal específico, o Técnico, sea, personal capacitado para una Que determinada egresa tarea. y entra a trabajar en esa Egresa y empresa. o sea, que tienen el reaseguro del trabajo, ¿no? Pero justamente lo que voy a decir, la política del Estado es decir, che, multipliquemos estos casos. Hay mucha gente interesada en educar. ¿No ven ustedes cierto cansancio de la gente en las instituciones y en el, digamos, en... Sin duda. ¿eh? Yo creo que Eso lo de me parece ayer es lo más parte peligroso, ¿no? de eso. Pero de todas maneras, cuando vos te referías a las instituciones, ¿de qué tipo? ¿Empresarias? Políticas, No, políticas, políticas. las que tienen que tomar el toro por las astas y tomar decisiones políticas. Sí, no, de eso yo creo que le han errado, sin ninguna duda. Esto no es casualidad que pase esto. Esto, se descuidaron del sueldo de los policías, nada más que eso es. No, acá hay cosas mucho más importantes. De las empresas, Entonces, de los empresarios, yo personalmente descreo de aquellos que hoy se rasgan las vestiduras haciendo propuestas cuando hasta hace poco tiempo atrás eran socios de... Exactamente. Entonces, pero de las seamos serios y no hipócritas. Exacto. O sea, entonces, mantengamos la línea. Entonces, 8 años que tiene un instituto para incorporar gente, para dar educación, para instruir a jóvenes. Pero del otro lado tenemos aquellos que aprovecharon la coyuntura y hoy se rasgan las vestiduras haciendo propuestas que debieran haber hecho para evitar precisamente lo que ocurrió. Por eso decía, dejemos los enunciados y hagamos cosas. Claro. No hablemos más. Y a nivel de lo que vos preguntás, gente cansada, es preocupante, porque la verdad que si vos me dijeras han trabajado y tenemos buenos resultados, pero con estos resultados y encima están cansados, por Dios, ¿qué nos queda? No, pero él se refiere a la gente, a la población, a la ciudadanía, está La cansada. ciudadanía. La ciudad. No, yo creí que la institución. No, la Yo sociedad. hacía una comparación entre el Cordobazo, el 2001 y lo de ayer, anteayer. Que son los 3 hechos más de violencia. Sí. Bueno, el Cordobazo, indudablemente, la sociedad dijo basta, una dictadura, Sí. estaba muy clara, estaban juntos el estudiantado, la clase obrera y la clase media, te diría, ¿cierto? Fue una cosa. El 2001 había hambre, desocupación, hartazgo institucional y que se vayan todos. Y lo de ayer, yo creo que la sociedad demostró que está totalmente quebrada
Exactamente. que está harta también. Y hubo un váyanse todos también, Sí. un mensaje que váyanse todos, pero es mucho más difícil rearmar la sociedad que en 2001 darle trabajo a los sin trabajo. Así es. Esto va a ser un trabajo mucho más difícil. Roberto, Francisco, gracias. No, por gracias favor. por venir como siempre. Gracias a vos Ricardo. por darnos la oportunidad de expresarnos que... No, por favor. Realmente no haya estado Alfredo hoy porque... Debe estar viniendo de Iba Río a ser. Cuarto. Debe estar viniendo de Río Cuarto, me imagino, a esta No lo hora. creo. Nos imaginamos los tres. Sí, está bien. Cuando regresemos, la licenciada Pamela, la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, va a estar con nosotros, vamos a analizar el tema político. Ya volvemos. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, 2 dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos, durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte es 31 años bien cumplidos. La licenciada Pamela Cáceres es la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, está con nosotros. Pamela, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Vos sabés que se me ocurre como primera pregunta, como una especie de introducción a esta charla, es ¿qué nos está pasando como sociedad? Y es una pregunta que, digamos, grande, ¿no? Podríamos plantear. Yo un poco estos días estuve reflexionando, hemos estado todos, pienso, reflexionando respecto a cómo analizamos los hechos, ¿no? Y cómo analizamos las crisis. Evidentemente lo que ocurrió en Córdoba hace unos días ameritan que hagamos este tipo de reflexiones de qué nos está pasando. Y una de las cosas que yo pensaba es que estas reflexiones son tan importantes que efectivamente van a determinar qué vamos a hacer respecto a lo que ocurre, digamos, ¿no? Entonces ahí es como nosotros podemos contentarnos con un nivel casi superficial de análisis de los hechos
o ir profundizando, es como especies de capas, ¿no? Y hay como una tendencia en nuestra sociedad de analizar los hechos en términos coyunturales y como hechos, ¿no? Como una foto actual y no como procesos. Esto es un poco particularmente lo que yo noto, digamos. Nosotros, yo noto que en Argentina en general, en nuestra provincia en particular, venimos transitando las crisis y en muchos casos analizando las situaciones y actuando en consonancia como si fueran cuestiones en las que meramente tenemos que hacer unas adaptaciones para seguir adelante, ¿no? Sin que nada cambie en el fondo. Y me parece que esto es un poco lo que luego nos sorprende en términos de emergentes y decimos ¿qué pasó?, ¿no? Como una sorpresa. Y lo que pasó no es nada más que lo que tenía que pasar, digamos, cuando estamos sosteniendo procesos que tienen causas profundas en las cuales no hemos puesto el foco, ¿no? Esto es un poco lo que yo reflexionaba respecto de la crisis en Córdoba del otro día, ¿no? Es decir, evidentemente podemos quedarnos en el plano superficial de entender que hubo un conflicto gremial que se resuelve cuando se produce un acuerdo de tipo salarial, ¿no? Y quedarnos con esa explicación. Y bueno, yo creo que... Yo creo que analizarlo más profundamente, hubo un hecho extorsivo en última instancia que llevó precisamente a un desmadre total de sectores de distintos niveles de la sociedad, porque no se puede achacar únicamente a los sectores marginales este tema, porque había clase media que se metía en los supermercados, sí. Es decir, yo diría de que un desmadre de la conducta ética y moral de la sociedad. Yo creo que fue una crisis profunda y estructural similar a la crisis nacional del 2001, sí. ¿no? Que se manifiesta en saqueos, pero que podemos remitirlos a la memoria de un saqueo, ¿no? Es decir, como yo creo que lo que está en el fondo es la pérdida total del sentido de lo público, ¿no? Lo que ocurre cuando, y en estos días ha sido, digamos, recordado y citado mucho Thomas Hobbes en esto del Leviatán, sí, ¿no? De la lucha de todos contra todos. De verdad es la expresión de la pérdida del sentido de lo público. Y en realidad lo que se saquea son bienes privados, pero lo que está en el fondo es la sensación de la sociedad, de los ciudadanos, de que la lucha es individual y que tengo que salvarme como puedo, y en ese punto la política y lo público no tienen ningún sentido. Ahí querés llegar. A mí, ¿sabés qué es lo que me preocupa? De que Hobbes y Leviatán hoy tengan plena actualidad. Y preestatal. Claro. Como previo al Estado. Claro, que no, como que no se ha aprendido absolutamente nada, ni se ha recopilado digamos, lo ocurrido en épocas pasadas, y que se reiteren los errores y que se prolonguen las crisis o que se sucedan periódicamente las crisis. Y por otro lado, cuando decías de la política, digo, ¿por qué la política no resuelve los problemas de la gente? Porque en muchos casos yo creo porque los planteos, los análisis y las soluciones frente a hechos emergentes no son de índole político. Digamos, a crisis estructurales de la política, como decía recién, le planteo acciones que son de adaptación técnica o económica. En este caso, digamos, en el caso de la crisis con la policía, yo puedo hacer una interpretación de que ya está todo en orden porque resolvió un conflicto salarial y no discutir lo que está en el fondo, que es una política de seguridad mucho más estructural. ¿No? La crisis de la policía no es una crisis que la podamos limitar al reclamo salarial de un sector de la policía. Acá hay una discusión mucho más profunda que tiene que ver con las políticas de seguridad. Coincido con vos, pero no solamente en las políticas de seguridad, sino en todas las políticas en la cual tiene intervención el Estado. Porque si hay crisis en la seguridad, existe también crisis en la salud, crisis en la educación, crisis en la instrumentación de políticas activas para la producción. Y la sensación pública de lo que se está discutiendo es de otra cosa, esto que lo vemos permanentemente. En realidad, nuestros dirigentes políticos están discutiendo otras cosas. Mira, hace muy poquito salió la publicación de una encuesta, de un estudio en 10 ciudades de América Latina, de las cuales una de las ciudades era Córdoba, ¿no?
un equipo de la Facultad de Ciencia Política participó del estudio en la ciudad de Córdoba, y un indicador, pero muy claro, el estudio era sobre la desigualdad en estas ciudades. Un gran problema de las ciudades latinoamericanas en general y de Córdoba en particular es no solamente la desigualdad en términos objetivos que existe, sino la percepción que tienen los ciudadanos de que hay desigual posibilidad de acceder a salud, educación, consumo y decisiones. En ese estudio queda claramente reflejado, por ejemplo, que en Córdoba el 80% de los cordobeses creen que los dirigentes gobiernan en favor de unos pocos. Estamos entre los indicadores más altos de América Latina después de Bogotá. Entonces, esta percepción de los ciudadanos de que la política tiene que ver con intereses privados, evidentemente es el fracaso de la política y el fracaso de lo público. Entonces, no es casualidad que el emergente, en una situación de crisis en donde, digamos, queda librado a la ausencia de normas, una situación de anomia, de ausencia de control y ausencia del Estado, queden librados los individuos al estado de naturaleza, es decir, bueno, esta es la oportunidad de resolver como pueda mi situación o aprovechar la situación. Claro, ahora, ¿cómo resolvemos eso si quienes producen las crisis no toman las decisiones políticas ni tampoco eventualmente aplican los grados de equidad para recomponer ese quiebre social, pertenecen a esta misma sociedad? Yo creo que ese es un problema, digamos, porque, y esa es la otra cuestión, cuando hacemos los análisis de los hechos, yo diría que no podemos tampoco limitar el análisis al comportamiento de los dirigentes de turno, ¿no? Es un análisis que incluye a la sociedad y a los actores sociales, ¿no? Es decir, evidentemente dirigentes sociales, gobernantes que hemos elegido, pueden hacer análisis, tener discursos y análisis de los hechos y plantear soluciones de índole superficial y de adaptación o maquillaje, porque del otro lado hay una sociedad que también está acostumbrada a analizar los hechos en ese sentido, digamos. Si, digamos, y volviendo al caso puntual de la crisis en Córdoba, digamos, si los ciudadanos vamos a aceptar la explicación de que porque la policía volvió a las calles hemos resuelto el problema, estamos equivocados. Y vamos a estar alimentando ese tipo de decisiones y de concepciones acerca de lo que verdaderamente nos pasa, ¿no? Y yo creo que ahí los ciudadanos y principalmente las instituciones, digamos, y también los medios de comunicación, tenemos una enorme responsabilidad en poder debatir y reflexionar en torno a estos temas en términos profundos, ¿no? ¿Crees que existe una crisis vertical y horizontal? Sí, totalmente. Yo creo que las crisis de la magnitud de la que ocurrió en Córdoba es una crisis que atraviesa a todos los sectores sociales, a todos los actores sociales. De alguna manera, todos tenemos alguna responsabilidad. Que sea diferente y en diferente grado, estamos de acuerdo. Vos sabés que yo hablaba con el padre Rafael Velasco y él me decía, hablamos de los espejos. Es decir, de quién tiene que mostrar, de alguna manera, que la conducta debe ser diferente. Y me da la impresión de que la sociedad no tiene espejos donde mirarse. Es decir, no hay espejos. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, la dirigencia política sale del mismo núcleo de la sociedad, yo todavía no puedo llegar a concebir, a mi edad, ¿entendés?, que los periodos de crisis sean cíclicos y que haya protagonistas todavía de 2 crisis o 3 atrás que sigan siendo protagonistas actuales. Exacto. Sí. Y que la sociedad no mensure que esta gente algo tuvo que ver con lo anterior. Totalmente. Es como que es primero... Digo, perdóname, sí. ¿Es un proceso de desculturización el que estamos viviendo? Mira, yo creo que es como una cuestión circular, si se quiere. Es como si vos dijeras que es primero el huevo o la gallina. Tenemos mejor sociedad y tenemos mejores dirigentes. O damos vuelta y volvemos siempre al mismo. O tenemos mejores dirigentes que promuevan una mejor sociedad. Yo creo que es ambas cosas, ¿no? Por eso digo, es muy importante liderazgos en las organizaciones, que se atrevan a innovar, ¿no? Es decir, que se atrevan a pensar en términos de liderazgos democráticos, pero no lo digo solamente en el Estado, lo digo fuera del Estado, en las universidades, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos. Digamos, no tenemos liderazgos que se atrevan a proponer cambios
concretos. Claro, pero ahí caemos de nuevo en lo Pero que ahí estábamos caemos de hablando en nuevo. un principio. Es la crisis de la educación, la crisis de Totalmente. la salud, la crisis del trabajo. Mientras vos no alimentes a la gente a pensar, evidentemente estas crisis se van a seguir suscitando. Y que estés dispuesto a aceptar que los verdaderos cambios y los cambios estructurales tienen un enorme costo en términos de poder, ¿no? Entonces hay nadie lo quiere pagar. Y que nadie lo quiere pagar. Digo, también el que esté dispuesto a pagar va a tener la posibilidad de construir un tipo de poder diferente. Pero eso es lo que nos está pasando. Digamos, yo sí creo la importancia de liderazgos nuevos y creo la importancia de organizaciones que se fortalezcan en otro sentido, ¿no? ¿Crees que eso de no querer pagarlo o no querer pagar un costo para tener una sociedad mejor es parte de una práctica exacerbada del individualismo? Totalmente. Eso es el primer punto que no estamos dispuestos a cambiar. Y el problema es que en política esto tiene un costo enorme, porque la política es muy difícil en contextos de predominio del individualismo. Es decir, la política tiene la posibilidad de construirse sobre bases legítimas, recuperar la legitimidad en tanto y en cuanto estemos dispuestos a discutir proyectos colectivos. Y eso es lo que no está en discusión en nuestra sociedad. No hay discusión de proyectos colectivos que aglutinen. Entonces, la política, la que le queda a la política es dar respuesta a los clientes, ¿no? Como dijo el gobernador, tenemos que salir a buscar a los culpables del saqueo a aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos. Pero esos culpables tienen un responsable político. Exactamente. Y nadie hace autocrítica. Y los ciudadanos no solamente son personas que tributan, digamos, los ciudadanos también son parte de una sociedad que necesita construirse en otros términos, ¿no? Hablaste de liderazgos y estás frente a una facultad que precisamente genera opiniones políticas, razonamientos políticos, filosóficos, sociológicos y que pueden llegar a convertir líderes. ¿Cómo te sentís en ese espacio? Con una enorme responsabilidad, ¿no? Es justamente en el sentido de lo que venía diciendo. Creo que una facultad, como la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en una universidad como la que tenemos, la Universidad Católica de Córdoba, que se ha definido como una entidad de compromiso social, hoy no solamente tiene la responsabilidad, sino que tiene el enorme potencial de hacer contribuciones a esas discusiones, ¿no? Y eso es un poco el mandato que intento asumir, digamos, ¿no? Es decir, cómo facilitar que aquello que hacemos pueda tener impacto, pueda tener incidencia, pueda propiciar la discusión de los temas que necesitamos discutir en Córdoba y en la Argentina. Pamela, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a seguir conversando de estos temas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya volvemos. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Bien, tenemos poco tiempo, pero finaliza un programa que uno no quisiera hacer. Son los programas que uno trata de evitar, de alguna manera comprometerse en hacerlos, porque evidentemente las consecuencias que sufrió la provincia de Córdoba, la capital de Córdoba en estos últimos días, llama a la reflexión, como decía Pamela Cáceres, como dijeron todos los invitados.
Una reflexión profunda que pasa fundamentalmente por las decisiones políticas que deben tomar aquellos de quienes gobiernan y que deben solucionar los problemas de la calidad de vida de la gente. Cuando eso no sucede, la gente descree de la política, descree de los políticos, descree de la justicia, descree de las instituciones en su conjunto, porque su calidad de vida no mejora. Cuando el porcentaje de exclusión va en incremento, cuando el oportunismo, cuando el saqueo, cuando la violencia, cuando el desmadre se produce y no hay detrás de todo eso una consecuencia real de conducción política, de prevención, de aliento a la no especulación en esos terrenos, es cuando realmente la sociedad cae en este estado que hablábamos recién. Regresar a la época de Leviatán, regresar a la época de Hobbes, es decir, todos contra todos, el lobo como lobo del hombre. Es decir, me parece que si no reflexionamos profundamente, no solamente como sociedad, sino como seres humanos que somos, y fundamentalmente después de haber procreado hijos, de que esos hijos nos den nietos y de que tratemos de asegurar precisamente una sociedad mejor, me parece que vamos hundiéndonos cada vez en la profundidad más oscura de la ignominia. Y cuando uno cae en esas cuestiones, pierde la dignidad. Y cuando se pierde la dignidad, se pierde la honra, y cuando se pierde la honra se pierde la ética y la moral, y cuando se pierde todo eso en su conjunto, caemos en la anarquía. Y lo peor que le puede suceder a un país, a una provincia, a una familia, a un hombre, es ser anárquico. Hasta el próximo martes. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles,